Buenos días, Dios me los bendiga. Hermosa mañana que comenzamos, ¿verdad? Agradeciéndole al Señor por este domingo tan hermoso que nos ha regalado las bendiciones, el cuidado, y nos presentamos ante Él, ¿verdad? Para darle gracias. Le voy a pedir que ahí donde están sentaditos, comoditos, que tengamos unos minutos para darle gracias a Dios por todas las bendiciones de esta semana que pasó, por esta que comienza y por las tantas y tantas bendiciones que el Señor nos da día a día. Un par de minutitos. Cierren sus ojitos y oremos. Alabado, que mucho tenemos que agradecerle a Dios, ¿verdad? Él nos ama aunque hagamos lo que hagamos, pero tenemos que tratar de no hacer muchas cosas malas. Ahora voy a pedirle a mi hermano Carlos Pérez que nos haga la oración de agradecimiento. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. En esta mañana. Amén. Un saludo de mi parte, de mi esposa, que no ha podido venir, pero siempre estamos orando por ustedes, por nuestra amada iglesia. Amén. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Gracias esta mañana, hermosa, Padre. Gracias porque nos ayudaste a levantarnos de nuestras camas. Gracias porque nos permitiste descansar durante toda la noche, Señor. Gracias porque tú nos has cuidado y nos has protegido durante toda esta semana que pasó, Señor. Estamos agradecidos porque nos has dado nuevas fuerzas para nuestras luchas, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias por nuestra iglesia, por nuestras amistades, Señor. Bendice a cada una de ellas, Padre. Amén. Bendice y cuídala y protégela a nuestras amistades, a nuestra familia. Amén. A los que no han podido venir a nuestra iglesia, Señor, bendícelos también, Señor, en sus hogares, sí, que están alabándote y glorificándote, Señor. Amén. Gracias una vez más, Padre, por tu amparo y tu fortaleza, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias. Gracias por esta amada iglesia, Señor. Gracias por nuestro pastor. Bendícelo. Amén. Bendice la palabra que traerá hoy para nosotros, para refrescarnos, Señor. Y sigue cuidando a toda su familia, Padre. Amén. A donde quiera que esté en la familia de todos nosotros, Señor, cuídalo y protégelo. Amén. Bendice a todas las iglesias que te alaban y te glorifican en esta mañana. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Salmo 46 dice de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas al Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear en la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Alabado sea su palabra. Ahora le voy a pedirle a nuestra hermana Juanita que nos traiga la oración de confesión de pecado. Señor, en esta mañana te damos gracias, porque tú, Señor, nos has dejado, Padre Santo, estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque nos ha dado un día más, Señor, de vida para poder alabarte, bendecirte y adorarte, Señor. Amén. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tu presencia está aquí en medio de nosotros. Aleluya. Señor, ahora que tú estás aquí, nos presentamos delante de ti, Señor, tal cual somos, Señor, para pedirte, Dios mío, que tú nos perdones, Padre Santo,
porque siempre hacemos cosas, Señor, que no son agradables a ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios perdonador, Señor. Gracias, que Señor. tú nos perdonas siempre, Señor. Gracias. Pero perdónanos siempre y permite que tú limpies nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que no podamos pecar más, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a servirte como tú te mereces, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le pido a nuestro pastor Roberto que nos haga la oración por los enfermos. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú nos das salud y nos permites estar aquí presente hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú cuidas de nosotros. Gracias, Señor. Pero, Señor, te pedimos que tú poses tu mano de salud sobre aquellos padres que hoy pueden estar afectados por el COVID, afectados por cualquier otra enfermedad que le ha atacado su cuerpo, Señor. Tú los conoces, Señor. La iglesia se une en oración. Amén. Y clama, Señor. Clama por salud. Sí, Señor. Clama, Señor, porque tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Amén. A nuestros familiares, Señor. Aquellas personas que también hayan perdido algún familiar cercano, Señor, visítales y dale fortaleza Amén, en este mi momento, Dios. Señor. Gracias, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Qué alegría saludar, hermanos. Dios les bendiga. ¿Por qué se sentaron? Ustedes saben ya lo que viene después del ofertorio. La lectura de la palabra. Aleluya, qué gozo, qué alegría poder saludarles en este día, el día del Señor. Primer día de la semana, recordándonos el nuevo pacto, el primer pacto, el primer testamento, el Antiguo Testamento. Era el sábado, el día clave, pero cuando resucita el Señor en el domingo, en el primer día de la semana, y entonces, como dicen nuestros jíbaros, las cosas cambian y es el primer día de la semana, como acostumbraban los primeros cristianos. Bueno, alegría y gozo poder saludarles en esta mañana. Hoy vamos a estar meditando en la primera carta que escribiera Pablo a una iglesia muy poderosa, la iglesia de Corinto, en Grecia. Primera de Corintios, capítulo 15. Y en ese capítulo 15 vamos a leer los versículos del 51 al 55, conocidos por todos nosotros. Corintios, primera, capítulo 15. Y Pablo se encarga de orientar a la iglesia en torno a un tema muy importante. Dice en Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 51, de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia exclama: amén, amén. He aquí les digo un misterio. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Y cuál es esa palabra? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Señor, añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Por favor, tengan a bien sentarse. Comienzo con una historia muy conocida por todos ustedes. Un grupo de ratones que estaba muy preocupado, y tenía razón por estar preocupado. Aparece un gato de estos implacables, un gato ratonero de estos en el vecindario,
Y este gato no perdonaba a nadie. Y día a día caían en sus garras ratones. Y el detalle era que este gato era medio flaco, era tan ágil que los ratones se daban cuenta de la presencia de él cuando ya estaban en sus garras. La cosa era seria. Y cunde el pánico. Y estaban desorientados, estaban miedosos, porque no había defensa, no había manera de trabajar con ese asunto, hasta que en una asamblea se levanta un ratón con una posible idea. Todo el mundo hizo silencio y dice el ratón: sabemos que la tenemos perdida con el gato. O sea, cuando nos sorprende, no hay escapatoria. A mí me parece, decía el ratón, a mí me parece que lo que necesitamos es saber de antemano cuándo viene el ratón, para prepararnos y escondernos. Y yo tengo una idea. Todo el mundo pendiente a la idea del ratón. ¿Qué tal si tomamos dormido a ese gato y se le pone un cascabel en el rabo, donde se pueda? Porque así cada vez que el gato se mueva, el cascabel va a sonar. Y eso nos va a dar tiempo a nosotros para escondernos. ¡Aplausos! ¡Oh, tremenda idea! ¿A quién se le hubiera ocurrido? ¡Viva! ¡Qué genio! Este ratón es un genio. Pues eso es lo que hay que hacer. Hasta que se levantó un anciano ratón y dijo: muy bien, vamos a poner el cascabel al gato. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Hasta ahí llegó el entusiasmo, porque nadie era voluntario para esa misión. Significaba la muerte segura para aquel que intentara acercarse a aquel gato ratonero. Salvaría a muchos hermanos ratones, pero ¿quién le iba a poner el cascabel al gato? Pues miren, hermanos, acabamos de leer un texto, un extracto del capítulo 15 de Primera de Corintios, y habla de un tema del cual a nadie le gusta hablar, muy poca gente, de la muerte, tan cierta, tan segura. Esa preocupación estaba muy presente en la mente de los hermanos de esta iglesia de Corinto, una iglesia que estaba en una ciudad grandísima, donde había un gran comercio, había muchísimas religiones, una cosa. Y los hermanos de Corinto estaban preocupados: ¿qué va a pasar con el más allá? ¿Qué va a pasar al término de nuestros días? Siendo sinceros, ponga oído en tierra en esto, como dicen, siendo sinceros, se nos olvida que la vida toda no es otra cosa que un curso, una escuela, una poderosa experiencia que termina con la muerte. No hay de otra. Les hago un cuento. Casi al comienzo de mi pastorado en esta iglesia, hace algunos 30 y tantos años, estábamos estudiando el tema de la muerte. E interesantemente, venía mucha gente a ese estudio. Es como cuando anuncian un estudio de Apocalipsis. Viene muchísima gente. Y una noche, yo repartí papel y lápiz con instrucciones de que cada cual escribiera su epitafio. O sea, epitafio es lo que aparece en la tumba, ¿verdad? Cuando uno muere. Aquí ya se fulano de tal. ¿Cómo iba a leer la lápida en la tumba de aquellos hermanos al momento de
de ser sepultado. Y era curioso que cuando pasaban al frente para leer su epitafio, la mayoría, uno notaba que la mayoría lo hacía con una risita nerviosa. Definitivamente era una respuesta emocional a algo incómodo. Se reían, ¿no? Un mecanismo de defensa. No era asunto de reírse. Era muy serio el asunto. Pero la gran mayoría de los presentes no querían hablar de eso. O hablaban de eso desde una perspectiva lejana, pero cuando se trataba de mi muerte, de mi momento, las cosas cambiaban. Y no habían entendido que la muerte no es otra cosa que la graduación. Que la muerte no es otra cosa que nuestro pase de grado. Ahora, si en el camino a la muerte el buen pastor nos acompaña por ese valle de sombra de muerte, si su vara y su cayado nos infunden aliento, entonces no nos colgamos, nos graduamos y salimos de ese valle de sombra de muerte a, como dice el Salmo 23, a ocupar un lugar en la casa de Jehová, en la casa de nuestro Padre Celestial. Y en eso, mis hermanos, se resume toda la experiencia de la vida, en cambiar esto efímero por lo eterno. Pero se nos olvida. Nos enamoramos de estos 80 años, de estos 70, de estos 50, de estos 90, nos enamoramos de... Cuando Pablo les habla a los corintios, está lidiando, está trabajando con un asunto que desafía en aquel momento el lenguaje y que desafía la expresión. ¿Saben qué? Que hay que leer este pasaje, debemos leer este pasaje como si leyéramos una gran poesía, un gran poema, no como un tratado científico. Fíjense que Pablo comienza en este capítulo, él comienza con un argumento teológico que a través de pasos alcanza el clímax. El clímax es el momento más intenso que se puede dar en una historia para después terminarla. Pablo insiste, afirma, y está claro, que tal y como somos, que tal y como estamos, no heredaremos el reino de los cielos. ¿Entendió, hermano? Tal como somos, tal como estamos, no heredaremos el reino de los cielos, ese reino de Dios. Podremos estar muy equipados para luchar en esta vida. Podremos estar capacitados para enfrentar cualquier situación con éxito en este mundo, pero no así para el mundo nuevo que se avecina. Es como si a una persona se le está yendo la guagua, llega a la parada y resulta que la guagua que iba a tomar ya ha arrancado y esta persona comienza a correr detrás de la guagua y corre detrás de ella y la alcanza. Qué bueno que la alcanza. Pero porque usted haya alcanzado la guagua que por poco se le va, eso no lo capacita a usted para correr en los Juegos Olímpicos, ¿verdad que no? Correrá detrás de la guagua, pero en un Juego Olímpico no puede. Una persona pudiera dominar un tema frente a sus amigos, pero eso no le hace apto
para discutir con sabios. Asimismo, el ser humano, plantea Pablo, no puede heredar la dimensión sublime del reino de los cielos a menos que haya un cambio. Romanos capítulo 12, versículo 1, que se presta mucho para el llamado que ha hecho nuestra hermana Yolanda en esta mañana. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que haya un cambio en nuestro nivel de vida, y en particular después de leer estos versículos, estamos hablando que ese otro nivel de vida es el de servir, y servir hasta que seamos llamados a su presencia. ¿Y cómo somos llamados ante su presencia? Pues a través de lo que con temor le llamamos muerte. Ahora, interesantemente Pablo, en su humanidad, recuerden que Pablo no es humano, o sea, Pablo se puede equivocar, y de hecho se equivocó aquí. Pablo, en su humanidad, en su limitación, él cree y él plantea que ese cambio se va a dar en su tiempo. Miren lo que dice el versículo 51 que hemos leído. Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, quiere decir, no todos no nos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En otras palabras, interesantemente, Pablo, en esa limitación, él pensaba que la venida del Señor se daría aún él estando vivo. Eso no se dio. Cronológicamente, eso no aconteció en aquellos tiempos. No se dio la parusía, que es en griego, que es otra cosa que la segunda venida del Señor. Ahora, contestándole a la iglesia, luego nos dice Pablo de manera triunfante que no hay que temerle al cambio, entiéndase la muerte, que no hay que temerle a la muerte, porque en última instancia y en términos prácticos la segunda venida del Señor se puede adelantar cuando Él nos llama a su presencia. Entonces nos encontramos con Él, que debe ser una experiencia maravillosa conforme a la palabra del Señor nos dice. Entonces dice en el versículo 54, sigan conmigo que tienen su Biblia abierta, dice, miren, cuando esto corruptible se refiere al cuerpo, a nuestra vida mortal, cuando esto corruptible se haya vestido ¿de qué? De incorrupción, prefijo que implica no corrupción. Y cuando esto mortal, que viene de muerte, se haya vestido de ¿qué? Inmortalidad, no muerte. Entonces, no antes, entonces cuando esto se haya vestido, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Y cuál es esa palabra que está escrita? Poema. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria en el sepulcro. Luego Pablo pasa a decir, la razón de esto es porque por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte y venció el pecado y ganó para nosotros la vida eterna y el perdón. Este tema, y como trabajamos ese tema, es un buen termómetro para saber cuál es nuestro entendimiento de la vida, cuál es nuestro entendimiento de la salvación y cuál es nuestro entendimiento de la confianza en lo eterno.
No queremos con esto, lo que vamos a decir, echar sombra sobre nadie. Pero ¿cuántas personas conocen ustedes que cuando un familiar muere se desesperan, gritan, entran en un estado casi de psicosis, pierden la conciencia? Los sociólogos le han llamado a eso el PRS, Puerto Rican Syndrome. Personas que caen al piso, convulsan, y hay que hacer fuerza con ellos, y al rato despiertas y como si nada hubiera pasado. Pero eso es parte de un no entendimiento cabal de lo que es la muerte. Sin embargo, en los momentos en que un hijo de Dios, una hija de Dios, en los momentos en que un siervo o una sierva del Señor pasa a morar con Él, vemos que aún en medio del dolor que es profundo, en medio del llanto que es también intenso, hay paz. Y no hay desesperación porque sabemos, tenemos la convicción y creemos lo que la palabra dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En ningún lado, ya. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? No, ya se perdió. Ahora, hablando en arroz y habichuela, me temo que alguna gente en este planeta se colgaría porque le tienen pánico a la muerte, porque no la mencionan ni para la que cantó. Y si su vida se ve amenazada, tiemblan como pollo, como hoja al viento, como pollito que pica toronja. ¿Por qué muchas personas le temen a la muerte? Bueno, en cierta manera es normal, o sea, somos humanos. Nadie va a decir, ¿verdad? Nadie va a tomar aquí una actitud enajenante. No, la muerte no nos gusta, no nos gustaría. Pero posiblemente esto se da por el desconocimiento. Posiblemente se da por desconocer, por lo incierto de cómo será el asunto de la muerte, porque como dicen por ahí en broma, si nadie ha regresado, nadie ha venido a decirnos. Pero una más poderosa razón del temor a la muerte, es por el sentido de culpa y el sentido de pecado heredado y que está en nosotros. Un sentido de culpa y un sentido de pecado que viene desde aquella época triste de la iglesia medieval, donde la iglesia popular, la iglesia que todo el mundo era, metía miedo y era muy inquisidora. Yo les digo que si una persona siente que el encuentro con Dios va a ser maravilloso, así será. Y a medida pasan los años y aumentamos en años, comenzamos a acariciar el encuentro con papá y con mamá, con nuestros hermanos. Hay vasta experiencia empírica en torno a esto. Personas que cuando van a cambiar de dimensión abren los ojos y ven a sus seres queridos ahí. Algo realmente maravilloso. También este sentido de culpa y de pecado proviene de estar todavía sujetos a la ley del Antiguo Testamento. Todavía nuestra mentalidad es veterotestamentaria, eso es lo mismo decir Antiguo Testamento. O sea, en muchas cosas no se nos ha quitado eso. Es cierto, mis hermanos, miren, el Espíritu Santo, dice la palabra, nos convence de todo pecado y culpa. Eso es cierto. Pero nos convence de pecado y culpa con esperanza de redención, que es lo que antes no había. El Espíritu Santo nos dice cuando obramos bien o cuando obramos mal. Y sabemos, la Biblia nos dice las consecuencias del pecado.
Pero en medio de eso hay un elemento que antes no había, y es el elemento de la esperanza, el elemento de la redención, el elemento de una nueva oportunidad. La ley no daba lugar a eso. Mientras el ser humano vea en Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la ley, el Dios del consecuente castigo, ¿sabe qué? Se va a sentir como un criminal ante un juzgado, sin esperanza de ser libre. Todavía algunas iglesias predican eso. Pues yo les tengo noticias. Tengo noticias. Oiga, por si no se ha enterado, por si se le fue la guagua, por si se les ha olvidado de las primeras clases de nuevos convertidos. Precisamente a eso vino Cristo. Cristo el ungido. Cristo el Dios hecho hombre. ¿A qué vino? Vino a abolir la ley. Vino a cambiar la ley por la gracia. Bendito sea su nombre. Vino a decirnos que el morir es vivir. Y cuando partimos de esta dimensión no nos encontramos con un juez implacable, con ojos centelleantes y rojizos, con rostro encolerizado y malhumorado. Nuestra comparecencia será ante un juez justo. Dice la palabra, un juez justo. Pero también nuestra comparecencia será ante un Padre amoroso que espera con alegría que sus hijos regresen a la casa del Padre. Alabado sea su nombre. Por eso Jesús nos dio la victoria sobre la muerte. Por eso Jesús nos dio la victoria sobre el miedo que se desvanece ante la maravilla de un amoroso Dios. Pastores, hemos estado en muchos lechos de muerte y hemos visto la diferencia de rostros totalmente controlados por la muerte. El rostro de la muerte es feo, oscuro, y hemos visto también rostros redimidos por la paz del Señor. Es increíble, hermanos, la diferencia. Pablo demanda al creyente algo que está implícito en esto que hemos leído. Él dice, miren, ¿dónde está tu muerte? Tu aguijón, ¿dónde está sepulcro tu victoria? Y ahí comienza entonces a explicar por qué él dice eso, ya que la muerte fue absorbida por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hay una razón, hermanos queridos, hay una razón y una consecuencia por la cual el Señor nos da la victoria sobre la muerte y vencemos el miedo por la visión de un Dios amoroso. En este capítulo 15, Pablo hace lo que siempre logra construir en sus tratados. De pronto, esa teología que acabamos de leer ahí, esa teología envuelta en el tema de la muerte, esa teología de la victoria sobre la muerte, ya no es una información, se convierte en un reto. ¿Oyó? Se convierte en un reto. Súbitamente esas especulaciones se convierten en algo intensamente práctico, porque el cristiano no puede ser un cristiano de teoría, porque el cristiano no puede ser un hombre o una mujer de sentarse en el escaño. El Espíritu Santo, a través de Pablo, demanda del creyente que sea práctico, que se mueva.
Ya mismo le digo por qué, pero antes, oiga, da pena, pero la iglesia de estos días está produciendo unos creyentes fofos. Está produciendo personas comprometidas con muchísimas cosas, menos con el reino de los cielos. Hay una generación que no valora la grandeza del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Miren, eso costó nuestra salvación. Y conforme a nuestra fe debemos actuar. Hay muchos cristianos con zapato blanco que no se quieren ensuciar los zapatos. Como decía una noble mujer muy sabia, a quien amé y admiré entrañablemente, somos cristianos de mucho Daniela, pero de poco Tomasa. Nos encanta que nos den, pero somos muy limitados al dar. El Espíritu de Dios dice, y es lo que dice Pablo, si se te ha revelado toda esa gloria por venir, que no todos dormiremos, que seremos llamados, que la trompeta sonará, y al sonar de la trompeta vamos a levantarnos con un cuerpo incorruptible. Todas esas buenas noticias, si eso se ha revelado, esa gloria por venir, si se te ha dicho y se supone que lo sepas, que sorbida es el último enemigo, que es la muerte, por la victoria de Jesús el Cristo. Es decir, ¿se acuerdan del cuento del gato y los ratones? Jesucristo le puso el cascabel a la muerte. Le costó la vida. Pero gracias a eso tenemos que, ¿qué? Tenemos que levantarnos. Y tenemos que posar nuestra mirada en ese obstinado amor de Dios por usted. Y por el amor de ese mismo Dios amoroso, de ese mismo Dios tolerante hasta lo sumo y perdonador, tenemos que edificar el reino de Dios en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, por medio de la fe, por medio de la adoración y por medio del compromiso de servicio a los demás. Nos da vergüenza ajena la doble vara que tienen algunos para medir las cosas de Dios y las cosas materiales. Hace poco estaba viendo un meme en las vías cibernéticas donde va un avión atestado de gente, todo el mundo con sus máscaras, y el comentario de Dios: no te da miedo montarte en un avión para viajar, pero sí te da miedo ir a la iglesia porque te vas a contaminar. Cuando aquí se toman todas las medidas posibles para que usted se proteja. O sea, esa es la doble vara del cristiano, es la doble vara también de lo que llaman la Semana Santa, ¿no? Ese es el tiempo de vacaciones de todo el mundo ahora, y lo justificamos tan lindamente. Antes las iglesias se llenaban, habían que poner sillas al lado, donde quiera, el coritario donde estaba, se llenaba de gente, porque ese tiempo era santo, ese tiempo era para meditar. Ahora no, ahora se medita en la playa, se medita en Disney, se medita en cruceros, cada cual, pero seamos serios en esto y démonos cuenta que tenemos que trabajar con este asunto desde una perspectiva personal. Porque cuando nosotros retomamos esa dimensión y le damos prioridad a las cosas del Espíritu, ¿sabe lo que dice la palabra? Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y les digo esto: la palabra sacrificio no ha sido borrada del manual del creyente. La vida puesta en las manos del Señor a veces se torna difícil.
Pero yo leo en la palabra del Señor en el capítulo 11 de Mateo que el Señor dice: porque ligera es mi carga y mi yugo fácil. Eso es lo que dice el Señor. Que a veces se nos pone la cosa difícil, sí, pero el galardón, el premio, es la salvación eterna. Esa es la dicha de una vida de millones y millones de veces más placentera que la de este mundo. Y eso se hará realidad en virtud de una vida de consagración, mis hermanos. Que en esa gloriosa graduación, donde lanzaremos nuestras coronas al aire como los oficiales de West Point cuando se gradúan, que tiran sus gorras al aire, o en las graduaciones de la universidad, que sus birretes sean como señal de júbilo, que así también sea en ese cambio de vida eterna, cuando nos encontraremos y exclamemos: valió la pena. Valió la pena una esperanza tan pura y tan divina. Valió la pena que en pruebas y en retos se diera. Sacudirá el alma de pecado, mas la gracia de Cristo triunfará. Mas la gracia de Cristo triunfará. Que Él les bendiga. Y ahora, Señor, despide a tu pueblo en paz, porque hemos escuchado tu palabra. Nos bendice con esa palabra. El Espíritu Santo nos conduce a toda verdad y tomamos lo que nos toca. Recibimos lo que necesitamos, pero siempre somos bendecidos por tu palabra. Ahora, oh Señor, mira a cada uno de estos mis amados hermanos. Mira este hermoso rebaño. Acompáñalo hasta sus respectivos hogares, a donde sea menester. Que toda esta semana esté llena de bendiciones, que vean tu presencia en el sol, en la luz, en los colores, en el verde de las montañas, en el agua fresca, en la lluvia. Que sientan tu presencia que les bendice, que tu palabra les fortalezca y les dé sabiduría, y que la bendición tuya como buen Padre, la gracia de tu amado Hijo Jesucristo y el poder que consuela, fortalece y nos guía del Espíritu Santo sea con todos nosotros y con toda nuestra iglesia, ahora y por siempre. Amén, amén, amén. Vayan en paz, hermanos.